El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Antes de comenzar nuestro programa, nuestro estudio bíblico, vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra y por el privilegio que tenemos de estudiar el mensaje, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, bendito Dios, por habernos dado este maravilloso libro, por haberlo preservado a través de los siglos y por habernos dado al Maestro que tenemos en la persona del Espíritu Santo. Bendice, Dios, a los oyentes en este momento con tu verdad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amigos, por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 5. Estamos estudiando la vida de Enoc, una persona excepcional en la Escritura. Ese hombre que rompió la cadena de la muerte, que está escrita allí en Génesis capítulo 5. Dios le había dicho a Adán: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, el día que pecó, Adán murió espiritualmente, y leemos allí en Génesis 5, fueron los días de Adán 930 años y murió. Murió físicamente. Él no murió físicamente en el momento en que pecó, sino que murió espiritualmente. Yo diría que la muerte comenzó a pasarle factura y se lo fue comiendo de a poco. Él había muerto espiritualmente ese día, ¿se da cuenta? Es que hay dos tipos de muerte en la Biblia, la espiritual y la física. La muerte siempre significa separación, y cuando Adán pecó, si bien su espíritu no fue separado de su cuerpo inmediatamente, Adán fue separado de la presencia de Dios, y eso es muerte, muerte espiritual. La muerte espiritual se adueñó de él, y luego, 930 años después de su creación, Adán murió físicamente. Desde Adán en adelante, todo lo que leemos en cuanto a Set, en el versículo 8, es que murió. Y en cuanto a Enos, en el versículo 11, Génesis, capítulo 5, versículo 11, murió. Cainán, versículo 14, murió. Maalaleel, versículo 17, también murió. Jared, en el versículo 20, murió. Pero qué bueno es ahí que el caos es interrumpido por un hombre que entra en escena. Enoc, a los 65 años de edad, engendra a Matusalén. Y leemos luego en el versículo 22, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Esa fue una maravillosa historia, Cuando ese bebé llegó al mundo, nació en ese hogar, aparentemente cambió la vida de Enoc. La Biblia no nos da detalles, pero creo que el nacimiento de Matusalén cambió su vida. Y también cabe recordar que Matusalén fue el hombre que más años vivió en la historia de la humanidad, 969 años. Con el nacimiento de ese bebé, Enoc se acercó a Dios y comenzó a caminar con Dios. Ahora bien, vamos a examinar algo en cuanto a su caminar, lo cual caracterizó la vida de Enoc. Enoc caminó con Dios, y dice Hebreos 11:5, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, escuche bien esto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue una de esas pocas personas que vivieron en este mundo y agradaron a Dios. Solo se dice lo mismo de otra persona, el Señor Jesucristo,
y no sé de ninguna otra persona en la Biblia. Puede que la haya, tal vez palabras similares, pero yo no recuerdo de otro que diga que agradó a Dios. Dios el Padre le dijo al Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero hasta donde yo sé, Dios no dijo algo así de ninguna otra persona. Solo Enoc y nuestro bendito Señor. Entonces, Enoc fue uno de los pocos que vivieron antes del diluvio y que sabemos algo de él. Los días en que Enoc vivió en la tierra fueron días muy difíciles y llenos de maldad. La epístola de Judas lo deja bien en claro, y vamos a ir allí por un momento. Pero Enoc parece haber estado solo, denunciando sin temor la maldad que prevalecía en sus días. El linaje de Caín estaba prosperando, y ese linaje impío, del cual leemos en Génesis 4, se estaba multiplicando rápidamente. Y en medio de toda esa maldad, allí en el mundo de aquellos días, Enoc caminó con Dios. Y él tenía 65 años cuando ese bebé que lo acercó a Dios nació. La Biblia no nos da detalles de la salida misteriosa de Enoc de este mundo. Las Escrituras mantienen el silencio y solo nos dicen que Dios se lo llevó. Sí, nada más. Dios se lo llevó. Ahora, la primera cosa que el caminar de Enoc con Dios implica es algo muy importante que me gustaría destacar. Creo que Enoc necesitó reconciliarse con Dios. Creo que en sus primeros 65 años, aparentemente, no era creyente, no estaba caminando con Dios, así que algo tenía que suceder. Un hombre que estaba muerto espiritualmente, un hombre que está muerto en sus delitos y pecados, es un enemigo de Dios y necesita ser reconciliado con Dios. Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y desde ya la respuesta es un no. Dos personas no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Así que hasta los 65 años, Enoc estuvo separado de Dios. No estaba de acuerdo con Dios y por ende necesitaba ser reconciliado con Dios. En algún punto de su vida fue reconciliado con Dios. Y a propósito, mi amigo, déjeme preguntarle, dada la oportunidad, ¿usted ha sido reconciliado con Dios? Mire, de no ser así, no está caminando con Dios y no está agradando a Dios. Hebreos 11:5 dice que Enoc agradó a Dios, y agradó a Dios desde que comenzó a caminar con Dios. Y le pregunto, ¿comenzó usted a caminar con Dios? ¿O aún está en indiferencia o en sus delitos y pecados, ajeno a la vida de Dios, separado de Dios? Bueno, cuando dos caminan juntos es porque están en armonía, están en acuerdo. Así que Enoc tenía que estar de acuerdo con Dios, en armonía con Dios. Y entienda por favor que Dios no se iba a conformar a Enoc, sino que Enoc se tuvo que conformar a Dios. Dios no se conforma a nuestros caminos. Nosotros tenemos que convertirnos, reconciliarnos, conformarnos al camino de Dios. Aquel debe haber sido un nuevo comienzo para Enoc, ya que tenía que tener una naturaleza y una forma, una actitud, una conducta que correspondiera con la de Dios. Ahora bien, en este tiempo, cuando los seres humanos recibimos al Señor Jesucristo, pasamos a ser participantes de la naturaleza divina. Lo leemos en 2 de Pedro 1:3. Dios, el Espíritu Santo, hace morada en nuestro cuerpo y recibimos así la naturaleza de Dios. Así que tenemos una nueva naturaleza que corresponde ahora con la naturaleza de Dios. Y eso es lo que trae al pecador arrepentido a una comunión con Dios. ¿Se da cuenta? Ningún pecador puede caminar con Dios porque naturalmente no tiene nada en común con Dios. Su mente está en enemistad con Dios. Su pecado le ha separado de Dios. Es que el día que Adán pecó, él huyó de Dios. Se escondió entre los árboles del huerto, lo cual nos muestra que estaba separado de Dios. Rompió su relación con Dios y luego Dios lo echó del jardín. Entonces, un caminar con Dios
presupone dejar de lado el pecado, recibir la nueva naturaleza que Dios nos imparte, y eso es exactamente lo que le sucedió a Enoc. Esto me indica también que a partir de ese momento su comportamiento fue como debería ser. Dios no camina con personas que viven en pecado. El camino de Dios es el camino de la santidad. Y para que Dios pudiese caminar con Enoc, Enoc debía cambiar su actitud y su comportamiento. Ahora, dice 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, el caminar con Dios sugiere entregar nuestra voluntad, ceder nuestra voluntad a la de Dios. Dios no fuerza a nadie. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Bueno, no pueden, realmente no pueden. Enoc fue reconciliado con Dios. Ahora bien, esto me sugiere algo más. Enoc estaba en comunión con Dios. La palabra caminar sugiere un progreso continuo. No significa que uno da un paso adelante y dos atrás, o camina a destiempo. No, caminar significa progresar continuamente. Eso es lo que la palabra caminar da a entender. Enoc no dio unos pasos hacia adelante y después hacia atrás. Caminó continuamente con Dios por muchos años. Todos esos años vivió en una relación continua con Dios. Estaba listo para el momento en que Dios se lo llevaría. Enoc caminó con Dios. Lo puede observar, es una verdad maravillosa. Y se aplica a los creyentes de hoy en día también. Y el motivo de la reconciliación con Dios es mencionada en Hebreos 11:5. Agradó a Dios. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Enoc le creyó a Dios. Y él no solo creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Y al leer la Escritura uno se pregunta, ¿cuál sería el resultado de caminar con Dios? Bueno, primero que todo sería una reconciliación con Dios, una comunión con Dios, un crecer en la gracia, y sería tomar un curso correcto, siempre hacia adelante. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que caminar nos indica. Sugiere progreso, ir hacia adelante, mejorar. Muchas veces una persona hace profesión de fe en Cristo, pero después se desliza o se detiene. No va hacia adelante, sino que va hacia atrás. Ahora, no estoy cuestionando si ese individuo es salvo o no. Creo que hay personas que se deslizan y que son salvos, pero no crecen en la gracia. Por otro lado, creo que hay muchas personas que dicen haber aceptado a Cristo y no son salvos. Es que una persona puede decir que es cristiano, pero eso no lo hace cristiano. Enoc dio evidencia de ser salvo, era verdadero creyente, continuó caminando con Dios por muchos años. Tuvo crecimiento, avance espiritual, seguramente crecimiento en el conocimiento del Señor. ¿Se da cuenta? Una cosa es hablar acerca de Dios, cantar acerca de Dios, filosofar, especular acerca de Dios. Pero es otra cosa, mi amigo, conocerle. Ah, qué bueno que le conozcamos personalmente, experimentalmente. Ese es el lado práctico y experimental del cristianismo, conocer a Dios personalmente, caminar con Él, hablar con Él, leer su palabra de manera que Él pueda hablarnos a nosotros. Esa es una comunión armoniosa. Y estoy de acuerdo con un gran escritor que dijo, caminar con Dios sugiere que Enoc tenía un gozo y una profunda paz en su corazón. Debe haber sido un hombre muy gozoso. ¿Cómo podía ser un hombre miserable teniendo una compañía tan santa como Dios mismo? Jamás encontré un cristiano miserable que estuviera en comunión con Dios. El salmista dijo en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
¿Se da cuenta? Enoc debe haber tenido una paz interior permanente, porque cuando uno camina, vive en comunión con Dios, tiene garantizada la protección. Siempre he creído que un creyente en la voluntad de Dios es inmortal hasta que su obra en la tierra haya culminado. Tenemos protección divina. Caminar con Dios nos garantiza paz y protección. La Escritura dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora bien, me gustaría leer un par de versículos en el libro de Judas, versículos 14 y 15. Mis oyentes, Judas es una breve carta justo antes de Apocalipsis, y allí tenemos un testimonio en cuanto a Enoc. Allí leemos, versículo 14, de estos también profetizó Enoc. Y saben, eso me dice algo. Enoc fue el primer profeta en la Biblia. Ahora, Génesis no lo identifica como profeta. La primera persona que el libro de Génesis identifica como profeta es Abraham. Dios le dijo a Abimelech: Abraham es mi profeta. Y Abraham es la primera persona con el título de profeta en la Biblia. Pero al llegar al libro de Judas encontramos que Enoc era profeta. Fue entonces el primer profeta. Y leemos allí en Judas 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Él profetizó. Ahora, creo que tenemos que tener algo en cuenta aquí. Enoc era un testigo viviente de Dios. Y uno nunca puede revertir ese orden, mi amigo. Es imposible ser testigo de Dios si uno no está caminando con Dios y agradándole. Así que recuerde estos detalles en cuanto a Enoc. En primer lugar, él agradaba a Dios. En segundo lugar, caminó con Dios. En tercer lugar, testificó de Dios. Y le repito, nunca conocí un creyente que fuera de testimonio para Cristo, que no estuviera en comunión con Dios. Si vivimos en comunión con Dios y le agradamos, entonces seremos buenos testigos y de testimonio para otros. Enoc era un verdadero testigo de Dios. Yo creo y me temo que la mayoría de lo que pasa como testimonio en la actualidad no es un testimonio cristiano. No es el resultado de un caminar santo con Dios. No es el resultado de una vida de comunión con Dios. Creo que mucho de lo que hoy se cataloga como testimonio puede ponerse en la categoría de madera, heno y hojarasca. Pablo hablaba de eso en 1 Corintios 3. ¿Se da cuenta? Hay algo que debe preceder al servicio eficaz a Dios y nuestro testimonio. La Escritura dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración está antes que el testimonio y el testificar. Ahora bien, hemos considerado algo del carácter y del caminar de Enoc, y hay un par de cosas que debemos resaltar aquí. En Génesis 5, 21 y 22 leemos: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Ahora, recuerde que la Biblia no nos dice que Enoc caminó con Dios antes que naciera Matusalén, y parece darnos a entender que la llegada de este niño cambió la vida de Enoc. ¿Sabe una cosa? Lo que quiero resaltar ahora es el significado de ese nombre, el nombre Matusalén. Quiero decirle que el nombre Matusalén sugiere que Enoc recibió una revelación especial por parte de Dios. ¿Sabe? El nombre Matusalén significa: cuando él muera, vendrá. Cuando él muera, vendrá. Creo que es como si Dios le hubiera dicho a Enoc: tu esposa ha tenido un niño y el mundo durará lo que dure Matusalén en él, no más. Cuando él muera, mi juicio caerá sobre este mundo. Cuando él muera, vendrá. Mi juicio vendrá sobre este mundo. En otras palabras, mientras Matusalén estuviera vivo, Dios no iba a traer el diluvio.
Entrando al capítulo siguiente, el capítulo 6 de Génesis, que en próximos programas estudiaremos, encontramos el juicio de Dios pronunciado. Y cuando las fuentes del abismo se rompieron y la humanidad pereció, a excepción de Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, nadie quedó. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo a Enoc, y creo que le dio una revelación especial al hacerlo, es que cuando su hijo, Matusalén, muriera, vendría el juicio. Cuando muera vendrá el juicio del diluvio. A veces me pregunto cómo se habrá sentido Enoc al vivir día a día sin saber cuándo moriría su hijo. ¿Moriría de niño? ¿Llegaría a los 10 años? ¿Llegaría a ser joven? Enoc sabía que Dios iba a juzgar al mundo, porque Dios se lo reveló. Cuando su hijo muriese, el juicio vendría. Creo que si yo hubiera sido el papá de Matusalén en los días de Enoc, estaría espiritualmente en forma. No saber cuándo me encontraría con Dios hubiera traído esa consistencia. De saber que la muerte de mi hijo significaba el juicio sobre este mundo, creo que estaría más que ocupado con las cosas espirituales. Bueno, mi amigo, nosotros específicamente no sabemos cuándo llegará el fin. No sabemos cuándo la muerte nos arrebatará. No sabemos cuándo viene el Señor y debería haber un sentir de urgencia en cada uno de nosotros. Cuando Matusalén nació, Dios dijo que cuando muriera vendría el juicio. Y yo creo que el mundo perdió su atractivo para Enoc. Enoc no vivía para las cosas de este mundo, y sé que fue así porque él caminó con Dios hasta el día en que Dios lo traspuso y lo quitó de la tierra. Él debe haber vivido solamente para Dios. Ah, qué desafío que es la vida de Enoc para el creyente en la actualidad, mi amigo. Deberíamos caminar consistentemente en comunión con Dios. Y si pecamos, debemos confesar y apartarnos de ese pecado y regresar a esa comunión con el Señor. Porque no sabemos cuándo vendrá el fin. Y no sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cuándo regresará Cristo para llevarnos al cielo. Enoc vivió día tras día con ese desafío, porque sabía que el juicio se avecinaba. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sí, mi amigo, Dios quitó a Enoc de la tierra y se lo llevó al cielo. Y Enoc vivió en la tierra por mucho tiempo. Y después se nos dice que Dios se lo llevó. Un hermoso pensamiento, ¿no? Bueno, ahora bien, en conclusión al capítulo 5, y en nuestro próximo estudio vamos a ver el capítulo 6, permítame darle una idea más. Enoc es un tipo del creyente en Cristo que esté en la tierra cuando el Señor venga a llevar a su iglesia. Repito, Enoc es una figura del creyente en Cristo, hoy en día, que esté en la tierra cuando el Señor venga a llevarse a su iglesia. Leemos en cuanto a eso en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, Enoc es un tipo de los creyentes que estén con vida en la tierra cuando Cristo vuelva. Esos creyentes nunca morirán. 1 Corintios 15 dice, versículos 51 y 52, «He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados».
Así como Enoc fue traspuesto sin haber experimentado la muerte, habrá personas en la tierra, cuando Cristo venga, que nunca morirán. Ahora, mis amigos, yo no soy muy joven, pero el escenario mundial demuestra que es muy probable que el Señor regrese y yo todavía esté con vida. Yo espero eso. Qué hermoso es esperar día a día la venida del Señor. Es un hermoso privilegio caminar con Dios y servirle. Enoc es una figura, si bien es un hecho histórico, es un tipo de los creyentes que estén en la tierra cuando el Señor venga. Los que han sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo, seremos arrebatados al cielo sin pasar por muerte. Mi amigo oyente, yo espero que usted sea uno de ellos y que esté caminando con Dios de la misma manera que Enoc lo hizo. Mi amigo, reflexione, busque a Dios, Él cumple fielmente su palabra, busque tener comunión con Dios, camine con Dios, pronto Él nos trasladará a su gloria. Muy bien, Dios mediante, vamos a continuar con nuestra serie de estudios en nuestro próximo programa. Desde ya les pido que se adelanten en la lectura de Génesis capítulo 6. Gracias por acompañarnos, será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.